Singapur. Famosa en toda Asia por su orden, su tranquilidad y su eficiencia. De repente, un sábado por la mañana, un desastre conmociona al pequeño país. Un hotel de 6 pisos se desploma en menos de 60 segundos. 33 personas mueren y 17 más quedan enterradas vivas, atrapadas bajo miles de toneladas de hormigón, acero y cristal. Es el peor derrumbamiento de la historia de Singapur y los investigadores están desconcertados. Ahora utilizaremos las más avanzadas simulaciones por ordenador para revelar lo que causó exactamente la tragedia. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos 2. Desastre en un hotel de Singapur. Asia. Singapur. Más de 4 millones de personas viven apretadas en un país del tamaño de la ciudad de Nueva York. Es un lugar vibrante y dinámico que atrae a gente de toda la región e incluso de más lejos, en busca de una vida mejor en esta isla de oportunidades angloparlante. En el centro, múltiples rascacielos apuntan al firmamento, porque los arquitectos han tenido que aprovechar el limitado espacio. Gran parte de ellos se levantan sobre tierra ganada al mar y a los pantanos. La ciudad rebosa de actividad incluso bajo tierra y no cesa de crecer a un ritmo vertiginoso. Equipos de ingenieros de todo el mundo perforan túneles gigantes para construir la red de metro, que conectará la zona de rascacielos con barrios más antiguos y menos favorecidos como este, la pequeña India. A más de 6 kilómetros del centro, este área es donde residen los trabajadores manuales que sustentan la expansión económica. Aquí, en Owen Road, se encuentra el Hotel New World, construido en 1971. El edificio es insulso. 36 pilares de hormigón reforzado sostienen sus 6 plantas también de hormigón. En el sótano hay un aparcamiento. Una sucursal de un banco local ocupa la planta baja. En el primer piso se encuentra una popular discoteca y el resto está ocupado por un hotel económico. Como es habitual en este clima caluroso, las unidades de aire acondicionado y los depósitos de agua están situados sobre el tejado. Mide poco más de 24 metros de altura y es un edificio bajo para lo que se acostumbra en Singapur, pero aún así es uno de los más altos de la pequeña India. El edificio ha tenido un historial sin incidentes, a excepción de un grave suceso que tuvo lugar en 1975, cuando un escape de gas envenenó a 35 personas. Todos los afectados se recuperaron sin sufrir secuelas y desde entonces el edificio cumple todas las normativas sanitarias. 14 de marzo de 1986, 11 años después. Es viernes por la noche y, como es habitual, Madame Lily Teo, las relaciones públicas de la discoteca, se dirige al bar del primer piso para comenzar su ajetreada noche de trabajo y recibir a la usual mezcla de hombres de negocios y parejas que componen su clientela. Pero se queda sorprendida al ver que uno de los pilares de la pista de baile se ha agrietado. Son las 7 de la tarde y decide informar al propietario del inmueble. Poco después, con la discoteca ya abierta, 2 operarios comienzan a reparar los daños. Nadie les presta demasiada atención. A las 9:15 de la noche, la discoteca está en plena efervescencia. En el vestuario del personal, una camarera se retoca el maquillaje. En Singapur, como en casi todos los países del mundo, un espejo roto es una señal de mala suerte. Pero es el final de la semana laboral y todo el mundo se lo está pasando tan bien que nadie se preocupa por una superstición estúpida. A la mañana siguiente,
El sábado 15 de marzo, a las 8 de la mañana, Cheong Cheng-wan, subdirector de la sucursal bancaria de la planta baja, pasea por el parque con su novia de la infancia. Se casaron hace 3 meses, pero han estado tan ocupados que todavía no han tenido luna de miel. Estábamos felizmente casados y planeábamos un viaje a Australia y Nueva Zelanda. Cuando Cheong se va a trabajar, se despide de su mujer, Leon Sei-sei, sabiendo que hoy es un gran día para ella. Va a hacer un examen importante. Iba a hacer el examen final de licenciatura y había quedado con Seon esa misma tarde. Como es sábado, el banco cierra a la hora de comer y la pareja confía en pasar el fin de semana paseando de la mano por las ajetreadas calles de Singapur. Tenía ganas de que llegara el sábado por la tarde porque solemos salir juntos después del trabajo. En el banco trabajan 17 personas. Constituyen un equipo unido por la amistad. Como es habitual en Singapur, están muy orgullosos de proporcionar a sus clientes el mejor servicio posible. Cristina Fua, de 21 años, lleva solo 3 meses trabajando en el banco. Era mi primer destino en el banco y me gustaba mucho. Cristina nunca ha estado en la discoteca del piso de arriba, pero está sentada casi directamente debajo del pilar de la pista de baile que se agrietó anoche. A las 10:10 de la mañana, una clienta entra en el banco. Llega sin aliento y dice que hay un problema en el aparcamiento. No paran de caer cascotes. Nos dijo que el banco iba a desplomarse. Cheong se queda en el banco mientras Cristina y un compañero bajan al sótano a investigar. Aunque ninguno de los coches está dañado, cuando se marchan ven a 2 hombres con monos trabajando en un pilar agrietado. Hay escombros en el suelo, pero los obreros dicen que no pasa nada. Una vez tranquilizados, los empleados del banco regresan a su puesto. Dos pisos más arriba, en la recepción del hotel, los empleados observan grietas y fisuras que se extienden por toda la pared. Debajo de ellos, Cheong y Cristina no notan nada raro más. Pero los muros de carga y los pilares de todo el inmueble están comenzando a fracturarse. El hotel New World está a punto de derrumbarse. Algo extraordinario está ocurriendo en el interior de este ordinario edificio del barrio Pequeña India en Singapur. Están apareciendo grietas en todos los muros de carga y pilares de apoyo. Pero en el banco de la planta baja, el subdirector Cheong no se da cuenta. Se pregunta si su mujer Sei-sei habrá aprobado el examen. Quería saber qué tal le había ido el examen. 11:22 de la mañana. En la parte de atrás, Cristina está acabando el trabajo de la semana cuando se ve sorprendida por un ruido. Son escombros que caen. No sabía lo que estaba pasando. Después empieza a sentir vibraciones a su alrededor. Todo el suelo empezó a temblar. 11:26. El inmueble entero empieza a temblar descontroladamente. Los pilares se agrietan y las paredes ceden. Se ha puesto en marcha un derrumbamiento imparable y catastrófico. Fue todo muy repentino. Un momento estaba trabajando y al momento siguiente estaba todo negro. Miles de toneladas de hormigón reforzado con acero llueven sobre la gente del interior del edificio. En un minuto aterrador, la estructura completa del Hotel New se viene abajo.
y atrapa a docenas de personas. Lo que había sido un hito arquitectónico local y un centro de trabajo ya no es más que una montaña de ruinas envueltas en una gran nube de polvo visible en varios kilómetros a la redonda. Los 6 pisos del edificio se han hundido y se han transformado en una tumba de hormigón. Cristina, Cheong, los otros empleados del banco están enterrados en lo más profundo de las ruinas, en la oscuridad del aparcamiento. No veíamos nada ni oíamos nada. No nos veíamos ni las manos. No puede ver a su compañera, Cristina, que está a unos pocos metros de distancia, atrapada bajo planchas de hormigón. Era como estar dentro de un ataúd. No podía mover ni un dedo. En la superficie la escena es de una devastación total. Los periodistas graban a los vecinos trepando frenéticamente entre las ruinas. Desesperados tratan de apartar los escombros en busca de supervivientes. ...11:35... 8 minutos después llegan los equipos de rescate. El mejor médico militar de Singapur, el Dr. Lim Meng King, acude a toda prisa. Se queda conmocionado por la escala sin precedentes del desastre. Es la mayor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial. El revuelo de la terrible noticia corre entre los parientes de las víctimas que se mezclan con la multitud de curiosos. En sus caras el asombro cede paso al dolor. Es mediodía. Ha pasado más de hora y media desde el siniestro. La mujer de Cheong, Sei Sei, llega a las ruinas y se entera de que su marido está enterrado bajo la montaña de escombros. No hay forma de saber si está vivo o muerto. Se encuentra con su tío, que casualmente es ingeniero civil, pero no puede ayudarla de ningún modo. Recuerdo que le pregunté qué posibilidades tenía Cheong de salir con vida. Y me contestó que teníamos que conservar la esperanza. A unos 9 metros de Sei Sei, bajo los escombros, su marido Cheong lucha para vencer el pánico. Pero a su alrededor la histeria cunde entre sus compañeros, como Cristina. Oí que todo el mundo lloraba y gritaba pidiendo ayuda. Algunos gritaban para que les rescatasen y otros gritaban de dolor. Algunos de los supervivientes están gravemente heridos, pero el subdirector del banco, Cheong, está decidido a tranquilizar a todo el mundo. Pensé que era cuestión de tiempo que vinieran a rescatarnos. ...12:30 del mediodía. Una hora después del colapso del hotel llegan buenas noticias a la superficie. Los equipos de rescate han salvado a una superviviente, una turista que se alojaba en uno de los pisos más altos del hotel. Poco después rescatan de entre los escombros a un segundo superviviente, un tendero local. Los equipos de rescate confeccionan rápidamente una lista con las personas que había en el edificio cuando se hundió. Logran reunir los nombres de todas las personas que se sabía que se encontraban en el hotel, en las 4 plantas superiores. Han fallecido 17 y se ha rescatado con vida a 11. La discoteca de la primera planta estaba vacía, pero la situación en el banco de la planta baja es muy distinta. La lista del banco consta de 20 personas, incluidas Cheong y Cristina, que se encontraban trabajando en su interior en el momento del accidente y que están enterradas bajo las ruinas. Once y media de la noche. 12 horas después del desastre, los equipos de rescate prevén seguir trabajando a lo largo de toda la noche hasta llegar al banco. La maquinaria pesada retira grandes planchas de hormigón.
Pero los escombros son muy inestables y la montaña de cascotes tiembla peligrosamente. A unos 9 metros por debajo de las linternas de los equipos de rescate, el miedo se acrecienta por culpa de las vibraciones que sufren las ruinas. Los supervivientes están atrapados en una tumba oscura, bajo 6.000 toneladas de acero y hormigón. El subdirector Cheung se encuentra al alcance de uno de sus compañeros de trabajo, que está tumbado herido a su lado, aplastado por una viga. Trata desesperadamente de quitarle la viga de encima, pero pesa demasiado. Me sentía impotente. Mi compañero estaba muriéndose y no podía hacer nada para ayudarle. Era horrible. Cheung se da cuenta de que sus esfuerzos son en vano. Entonces sentí el hedor de la muerte. Fue muy triste. Llevaba muchos años trabajando con ese compañero y de repente desaparece. Los elementos de albañilería desmoronados impiden que circule el aire y el oxígeno comienza a agotarse. A pocos metros de Cheung, Cristina empieza a perder la esperanza. Pensaba que todavía era muy joven y me quedaban muchas cosas que hacer. Todavía no estaba casada y no me podía morir así. En la superficie, a los equipos de rescate todavía les separan 9 metros de escombros de las víctimas. A este ritmo tardarán días en llegar hasta Cristina y Cheung. El oxígeno se está acabando y no tienen tiempo que perder. Es medianoche. Ha pasado mediodía desde que el Hotel New World de Singapur se vino abajo. Solo se ha rescatado de las ruinas a 11 supervivientes. Cristina y Cheung están atrapados en lo más profundo del aparcamiento. Un equipo de ingenieros irlandeses que trabaja en las cercanas obras del metro observa las labores de rescate. Al tunelador de metro Tommy Gallagher le preocupa que el empleo de maquinaria pesada provoque el hundimiento adicional de las ruinas y ponga en peligro las vidas de los supervivientes sepultados. Les decíamos a los jefes del equipo que podría haber gente viva en el interior y que la acción de las máquinas podría matarlo. Proponen una alternativa radical: abandonar el uso de grúas para retirar los escombros desde arriba y en su lugar perforar un túnel a través de los cimientos para llegar hasta las víctimas. Es una decisión complicada, pero al alba las autoridades locales dan luz verde al proyecto de Tommy y sus colegas. Los ingenieros irlandeses no saben en qué parte del sótano pueden estar los supervivientes. Tras un rápido examen de los planos del inmueble, deciden que la forma más rápida de entrar en el aparcamiento es a través de los pozos de ventilación accesibles desde la calle. Una cámara de rescate nos muestra el alcance del siniestro. Los tuneladores tienen que vadear un pasaje con el agua a la cintura y abrirse paso entre coches aplastados. Con horror, notan un fuerte olor a gasolina. Saben que una simple chispa podría desencadenar una explosión devastadora. El aparcamiento es una trampa mortal. Lo que más nos preocupaba era que una máquina o cualquier otra cosa produjese una chispa y... Los ingenieros del metro viven una espera agónica mientras se bombea el agua y la gasolina fuera de las ruinas. Entonces comienzan a perforar un improvisado túnel a través de las ruinas y usan pequeños gatos hidráulicos para aguantar los miles de toneladas de cascotes de encima. Domingo, 7 de la tarde. Se tardan 7 horas en perforar 10 metros de túnel. El techo sobre nosotros era tan inestable que nos la estábamos jugando continuamente. Entonces se produce lo que más temían. El techo empezó a ceder. Tommy y sus compañeros se las arreglan para salir unos instantes antes de que el techo se venga abajo. El túnel queda completamente bloqueado.
Domingo, 7:30 de la tarde. Cristina y Cheon llevan 32 horas sepultados en una claustrofóbica y asfixiante oscuridad. No tienen ni idea de que están tratando de rescatarlos. Inasequibles al desaliento, los ingenieros irlandeses siguen dispuestos a arriesgar sus vidas y comienzan a excavar más túneles a través de las peligrosas ruinas. Esos ingenieros son la gente más valiente que he conocido en mi vida. Se metían en todas partes y tenían más moral que nadie. De verdad. Los túneles segundo y tercero se excavan desde el sudeste, pero los ingenieros irlandeses pronto se encuentran el camino bloqueado por grandes pedazos de hormigón. Como el primer túnel también está inutilizado, comienzan a excavar un cuarto túnel hacia el norte. Les lleva toda la noche, pero Tommy y sus colegas se arrastran bajo los coches aplastados y logran llegar a la pared exterior del aparcamiento. Trabajábamos las 24 horas sin dormir. Lunes, 7 de la mañana. Cheon y Cristina llevan casi 2 días atrapados en las ruinas. Están perdiendo la noción del tiempo. No sabíamos cuántos días llevábamos atrapados. Yo trataba de permanecer vivo porque tenía muchas cosas por las que vivir. Entonces Cheon escucha un ruido. Escuchamos un murmullo a cierta distancia. Con la esperanza de que se trate de un equipo de rescate, los empleados comienzan a golpear frenéticamente las vigas que los aprisionan. ¡Hola! Estoy aquí. ¿Dónde? Aquí. Hemos venido a salvaros. Nos alegramos mucho. No hace falta que lo diga. Los tuneladores están cada vez más cerca de Cristina y Cheon. Están a punto de alcanzarles. Pero se enfrentan a un último obstáculo. De repente nos encontramos con una viga de hormigón de 1 metro cuadrado, justo delante de nosotros. Las víctimas estaban al otro lado. No tienen ni idea de qué parte del edificio procede esa viga, pero se temen que sea lo que está manteniendo el enorme peso de las ruinas del inmueble que hay sobre ellos. 6.000 toneladas de escombros reposan en equilibrio inestable sobre las cabezas de Cristina, Cheon y los irlandeses. Es mediodía del lunes, 2 días después de la tragedia. Los equipos de rescate deciden que no les queda otra elección que perforar la enorme viga de hormigón. El Dr. Lim se les une, preparado para cualquier emergencia. No piensas en el peligro, solo sabes que hay personas atrapadas al final del túnel y tratas de llegar a ellas. Sorprendentemente, los taladros de los ingenieros perforan muy rápidamente el hormigón. A unos pocos metros, en la oscuridad, Cheon escucha un ruido cada vez más fuerte. No paraban de preguntarme si podía ver una luz. Y al final la vi. Vi un rayo de luz que venía de alguna parte. Poco después, Cheon ve llegar a los equipos de rescate desde el otro lado del agujero. A los tuneladores les aterra la posibilidad de haber cortado la viga principal que soporta el techo que hay sobre ellos y temen que las ruinas se desplomen en cualquier momento. Le dicen a Cheon que se quede donde está mientras aseguran el techo. Yo les dije, no, gracias, voy a salir. Cheon no aguanta ni un momento más en la oscuridad y se arrastra hacia la luz. Salió corriendo y yo le dije que no podía culparle por ello, porque había pensado que nunca saldría vivo. Tras 2 días sepultado en la oscuridad, Cheon sale a la luz del día con unos pocos rasguños. Fue un verdadero milagro. Cristina está sepultada a mayor profundidad bajo las ruinas y se tardan otras 7 horas más en rescatarla. El Dr. Lim saca a Cristina en una camilla y el reconocimiento posterior revela que su única lesión es un ojo morado. Me sentí como una heroína o algo así. Cheon y su mujer, Sei-Sei, se reúnen por fin en el hospital. Fue un momento de gran alegría. Me alegré muchísimo.
Te das cuenta de lo frágil que es la vida. Te la pueden quitar en cualquier momento. Por eso hay que vivirla al máximo. Gracias a la innovadora idea de perforar túneles a través de los escombros, se logra salvar a 6 supervivientes más de entre las ruinas del Hotel New World. En total, se ha rescatado a 17 personas. Pero han perdido la vida 33. Ahora recapitularemos los sucesos de aquel día trágico y profundizaremos en la investigación para averiguar lo que realmente pasó en el Hotel New World. Una avanzada simulación por ordenador nos conducirá a donde no llega ninguna cámara, al corazón del siniestro. Se va a nombrar una comisión de investigación para responder a las múltiples cuestiones planteadas por el peor desastre inmobiliario de la historia de Singapur. El equipo de investigación incluye a Terry Hulme, un ingeniero civil establecido en Singapur con décadas de experiencia en la construcción de grandes edificios. Hulme visita el lugar del siniestro horas después de que se produzca y se queda asombrado por lo que ve. Mi primera impresión fue que el derrumbamiento debió de producirse muy deprisa y que todo el edificio se vino abajo a la vez. Se trataba de algo muy poco común. En una ciudad como Singapur es la peor pesadilla posible. Hay edificios similares por todas partes y el perfil de la ciudad está cuajado de inmuebles mucho más altos. Los investigadores necesitan averiguar por qué se desplomó el Hotel New World lo antes posible. ¿Cómo se desplomó un edificio de hormigón reforzado de 6 pisos en menos de 60 segundos? Hasta que los investigadores lo descubran, las vidas de los millones de personas que viven y trabajan en inmuebles similares en todo Singapur podrían correr un gran riesgo. El equipo interroga a vecinos que recuerdan que hace 10 años un escape de gas envenenó a 35 personas en ese mismo hotel. ¿Podría tratarse de un nuevo escape de gas que provocó una explosión? O aún peor, ¿podría tratarse de una bomba? Esa es la primera impresión que se lleva el investigador Terry Hulme. Sabe que las explosiones dejan múltiples rastros que los expertos denominan firma emblemática. El efecto inmediato de una explosión es que revienten las ventanas y posiblemente también las paredes. Si fuera una bomba, debería haber pruebas de ventanas estalladas o escombros lanzados a través de ellas. Pero no existe ninguna marca distintiva de una bomba. No hay cristales reventados ni cascotes lanzados por los aires a cientos de metros. No hallamos nada similar. Y si no fue una explosión, ¿qué pudo causar el hundimiento? Es realmente difícil destruir un edificio entero de una forma tan limpia. El equipo decide considerar la inquietante posibilidad de que los materiales de construcción fueran defectuosos. Entrevistan a los tuneladores irlandeses y se enteran de que en algunas secciones el hormigón que tuvieron que taladrar era blando como la mantequilla. ¿Podría ser que el hormigón estuviese mal mezclado y disminuyera la resistencia del edificio? Es una posibilidad aterradora, porque millones de vidas de toda la ciudad dependen de materiales similares. El equipo lleva 240 muestras de hormigón a uno de los mejores laboratorios de Singapur. 80 de ellas son descartadas de inmediato para las pruebas por ser defectuosas. Los científicos examinan las 160 muestras restantes para comprobar si se ha utilizado la proporción correcta de arena, piedras y cemento. Y después las someten a diversas pruebas de resistencia. Las muestras se fracturan, pero solo bajo cargas muy pesadas, y cumplen la normativa internacional de seguridad. Fue una decepción porque habría sido la solución más fácil. Si el hormigón hubiera sido de mala calidad, habríamos obtenido de inmediato la respuesta a la causa del accidente. Hulme llega a la conclusión de que el hormigón se reblandeció a consecuencia de la violencia del propio derrumbamiento. Y no se trata de un defecto de construcción. ¿Qué más pudo provocar el desastre?
Los investigadores evalúan otra posibilidad aterradora que, al igual que el hormigón defectuoso, podría tener efectos para toda la ciudad. Examinan la tierra sobre la que se construyó el hotel y averiguan que, como gran parte de Singapur, se trata de un terreno pantanoso drenado a partir del siglo XIX. Era un solar apropiado para la construcción de pequeños inmuebles como los que se construían entonces en la ciudad en expansión. Pero el Hotel New World tenía 6 pisos y era mucho más alto que los edificios que se levantaban hace 100 años. Si la tierra reclamada al mar era inestable, el colapso del hotel podría significar el principio del hundimiento de toda la isla. El primer paso que dieron los investigadores fue examinar las paredes del sótano que habían resistido. Si los cimientos se hubieran movido a causa de la inestabilidad del suelo, deberían mostrar grietas que lo evidenciaran. Pero sorprendentemente no encuentran nada. Para asegurarse, analizan la composición del terreno. El equipo perfora a gran profundidad en busca de muestras. Con el fin de no dejar nada al azar, también comprueba la resistencia de las secciones de cimientos que han sobrevivido. Finalmente, tras varias semanas de trabajo, obtienen resultados. Aunque existen pruebas de que se ha producido un pequeño corrimiento de tierras, el equipo se ve obligado a concluir que no bastó para que se hundiera el edificio. Nos quedó claro que no se había tratado de un fallo de cimentación. Los cimientos estaban razonablemente bien construidos. Tras cerrar esa vía de investigación, el equipo decide investigar a mayor profundidad todavía. ¿Podría ser que la construcción del nuevo metro de Singapur hubiera debilitado los cimientos del edificio hasta el punto de provocar su desplome? Cuando se está construyendo un nuevo metro en cualquier ciudad, enseguida se le culpa de todos los problemas que surjan. ¿Fueron responsables del desastre los propios tuneladores del metro? La verdad es que nos sentó como una patada en el estómago. Los investigadores descubren pronto que la más cercana de las 2 líneas de metro próximas está a menos de 800 metros de distancia. ¿Podría haber afectado al edificio? Ya se han producido situaciones similares antes. Un año antes, en Corea del Sur, este edificio se hundió sobre un túnel del metro. Pero ocurrió porque estaba justo encima del túnel. En nuestro caso, ¿podría existir algún tipo de relación de causalidad desconocida de la que el metro fuera responsable? El equipo mide el diámetro del túnel y calcula los movimientos de tierras que pudieron causar las vibraciones. Pero aun teniendo en cuenta este dato, se trata de una causa improbable. El profesor Jonathan Wood es un experto mundial que lleva más de 20 años estudiando la dinámica de los hundimientos de edificios. Si el inmueble se encuentra a 2 metros del túnel, es normal que sufra los efectos. Pero aquí estaba a muchos cientos de metros. Los investigadores concluyen que los túneles del metro no estaban lo suficientemente cerca como para ser responsables del desastre. Sabíamos que había sido un desgraciado accidente y nada más. Ahora está claro que el desplome del hotel no ha estado causado ni por una explosión, ni por un defecto de construcción, ni de cimentación, ni por la proximidad de los túneles del metro. Pero los edificios no se vienen abajo sin más. Es como la investigación de un crimen. Hay que hallar al responsable. Los investigadores saben que les falta una pista clave. Pero pronto la reciben, y de una fuente inesperada. La discoteca. La policía interroga a las mujeres que trabajaron en la discoteca del primer piso la noche antes de la tragedia. Las Relaciones Públicas declara que cuando estaba ordenando la barra observó una grieta en un pilar de la pista de baile. Los
Los investigadores consultan los planos del edificio que muestran que se trata del pilar número 26 de un total de 36. Pero saben que la fractura de un solo pilar no puede haber ocasionado el hundimiento de todo el edificio. Entonces entrevistan a otra de las chicas que trabajaban en el local. Les cuenta que se estaba retocando el maquillaje en el vestuario cuando el espejo se resquebrajó. El espejo estaba colgado de otro pilar, el número 32. Ahora los investigadores ya saben que había 2 pilares defectuosos. Entonces entrevistan a la superviviente Cristina Fua. Les dice que la mañana del accidente bajó al aparcamiento y vio a 2 operarios reforzando un pilar con madera. El pilar estaba agrietado y en el suelo había restos de escayola. Se trataba del pilar número 30, que también era defectuoso. Es un hallazgo crucial. Ahora cuentan con testigos oculares que afirman que 3 pilares estaban fallando horas antes de la catástrofe. Los investigadores saben que la resistencia de 3 de los pilares estaba rebasando el límite. Tenía que haber un problema estructural grave en el edificio. ¿Pero cuál? Como último recurso, el equipo acude a un laboratorio de vanguardia para investigar un fenómeno poco conocido que podría esconder la respuesta. Cuando el hormigón se presiona hasta casi el punto de ruptura, surgen grietas diminutas que pueden extenderse hasta el núcleo del material. Se trata de grietas microscópicas no solo potencialmente letales, sino también invisibles para el ojo humano. Solo se pueden detectar con un microscopio. Es imposible saber con seguridad si los pilares de apoyo del Hotel New World sufrían esta peligrosa enfermedad. Pero si las microgrietas se ignoran, pueden crecer hasta fracturar la superficie de los pilares y se reduce en gran medida la cantidad de peso que pueden soportar. Y a esas alturas, el edificio se encontraría al borde del colapso. Si los investigadores tienen razón, al igual que las termitas devoran la madera desde el interior, las microgrietas habrían debilitado los pilares de hormigón del edificio hasta pudrirlos. Pero ¿de dónde procedía el exceso de peso que produjo las microgrietas? Cuando se está desescombrando el solar, los investigadores observan que se retiran grandes objetos pesados. Examinan los planos del edificio para ver a qué correspondían en el diseño original y efectúan un descubrimiento asombroso. Durante los 15 años de vida del edificio, el propietario había añadido cargas adicionales al inmueble que no formaban parte de los planos aprobados. En 1975, el banco construyó en la planta baja una cámara acorazada de acero reforzado, que pesaba 22 toneladas. Y en 1978, el dueño instaló en el tejado 2 torres de aire acondicionado que añadieron más peso extra. Después, en 1982, para mejorar la sosa apariencia del edificio, unos obreros revistieron la fachada con pesadas losas de cerámica que pesaban más de 50 toneladas. Finalmente, en 1986, antes del accidente, el dueño instaló una tercera torre de aire acondicionado sobre el tejado para combatir el asfixiante calor tropical de Singapur. Los investigadores creen que tanto peso adicional supuso demasiada carga para el inmueble. Todos los edificios modernos se diseñan para que soporten tanto el peso propio del inmueble como la sobrecarga de uso. El peso propio es el peso estructural del edificio. Y la sobrecarga de uso, que es crucial para los cálculos de los investigadores, consiste en el peso adicional de las personas y objetos que contiene, desde las torres de aire acondicionado a los muebles.
¿Podía resistir el edificio la sobrecarga de uso de más de 100 toneladas adicionales al que se le sometió? La respuesta es una gran sorpresa. Los cálculos demostraron que el edificio podía resistir adecuadamente el peso adicional. Comparado con las 6.000 toneladas de peso del edificio en sí, la sobrecarga de uso, que incluía 100 toneladas de caja fuerte, losas cerámicas y torres de aire acondicionado, resultaba insignificante y no habría podido ocasionar el colapso de los 36 pilares del edificio. El equipo ha vuelto al punto de partida. Tras varios meses de laboriosa investigación, todavía no saben lo que pasó. El equipo sabe que ha debido pasar por alto alguna pista clave que le permita entender por qué se hundió el Hotel New World de Singapur. Revisan una y otra vez los planos del edificio y las fotos de los pilares dañados. Vuelven a comprobar los cálculos efectuados por el delineante para el peso del propio edificio, el peso estructural. Y por fin experimentan una revelación sobre el error fatal que explica por qué, 15 años después de su construcción, el edificio estaba a punto de venirse abajo. Lo asombroso es que el delineante se había olvidado del peso del propio edificio y solo había calculado la sobrecarga de uso. Es un hallazgo desconcertante, un error de principiante. Los cálculos del delineante estaban tan mal que las columnas claves, como la 26 y la 32, no podían soportar ni siquiera el peso del propio edificio. Incluso sin la sobrecarga de uso, las unidades de aire acondicionado, las losetas cerámicas y la cámara acorazada del banco, muchos de los pilares que habían estado sosteniendo el edificio durante 15 años se encontraban al límite de su resistencia. El colapso no era más que una cuestión de tiempo. Todos los pilares estaban a punto de ceder. El edificio había estado 15 años a punto de desplomarse. Los investigadores ya saben por qué se produjo el accidente. Ahora recapitularemos los sucesos que condujeron a ese día fatídico y repasaremos todas las claves de la investigación para descubrir por fin qué ocurrió en realidad en el Hotel New World. Viernes 14 de marzo de 1986. Durante 15 años, invisibles para el ojo humano, unas microgrietas letales se extendieron por el interior de los pilares del Hotel New World de Singapur. 7 de la tarde, 16 horas antes del derrumbamiento. El pilar 26 se agrieta dentro de la discoteca. Se debilita y comienza a trasladar su carga a los pilares circundantes. 13 horas antes del desastre, el pilar número 32 no puede soportar el peso adicional y comienza a fracturarse. El espejo que cuelga de él se resquebraja. 1 hora antes del desastre. El peso de los dos pilares de la discoteca se ha transferido al pilar número 30. Comienza a fracturarse, esta vez en el sótano del edificio. 4 minutos antes del desastre. Encima de Cristina, el pilar 26 empieza a hundirse. Produce escombros y provoca vibraciones que se propagan por todo el banco. Cuando los 3 pilares se hunden, el edificio alcanza el punto de no retorno. Se pone en marcha una imparable cadena de sucesos. Es como cuando haces un castillo de naipes. Si tiras uno, todos los demás se caen. El edificio entero se viene abajo en menos de 60 segundos y mata a 33 personas. Por desgracia, ahora los investigadores saben que se produjeron todo tipo de advertencias que alertaron del desastre.
Si el dueño del edificio hubiese avisado a las autoridades de que había 3 pilares agrietados, en vez de encargar a unos obreros que las parcheasen, la tragedia se podría haber evitado fácilmente. Creo que cualquier ingeniero civil habría recomendado la evacuación inmediata del inmueble. Se podrían haber salvado 33 vidas. Los supervivientes Cheon y Cristina nunca olvidarán a sus compañeros fallecidos. Echo mucho de menos a mis compañeros. Eran los mejores que he tenido. Y tampoco olvidarán nunca la valentía de los tuneladores irlandeses. Actuaron de forma voluntaria y nos rescataron de entre unos escombros que se les podían haber echado encima en cualquier momento. Sin ellos, yo no estaría ahora aquí. Se lo agradezco muchísimo. Tommy Gallagher y los tuneladores del metro recibieron uno de los mayores honores que concede Singapur en tiempo de paz, la Medalla al Valor. Se han aprendido lecciones de la tragedia. Singapur reformó por completo su legislación urbanística para garantizar que en el futuro se comprobasen por separado los cálculos de peso estructural y de sobrecarga de uso de los edificios. Se trata de una directriz de seguridad crucial que ha sido adoptada después por muchos países del mundo. Como tantas ciudades, Singapur sigue creciendo hacia arriba. Afortunadamente, los hundimientos de edificios son un suceso poco común, tanto en Singapur como en el resto del mundo. Pero cuando se producen, lo que más destaca es el valor y la dignidad de la gente corriente. Esa es la primera impresión que se lleva el investigador Terry Hull. Sabe que las explosiones dejan múltiples rastros que los expertos denominan firma emblemática. El efecto inmediato de una explosión es que revienten las ventanas y posiblemente también las paredes. Si fuera una bomba, debería haber pruebas de ventanas estalladas o escombros lanzados a través de ellas. Pero no existe ninguna marca distintiva de una bomba. No hay cristales reventados ni cascotes lanzados por los aires a cientos de metros. No hallamos nada similar. Y si no fue una explosión, ¿qué pudo causar el hundimiento? Es realmente difícil destruir un edificio entero de una forma tan limpia. El equipo decide considerar la inquietante posibilidad de que los materiales de construcción fueran defectuosos. Entrevistan a los tuneladores irlandeses y se enteran de que en algunas secciones el hormigón que tuvieron que taladrar era blando como la mantequilla. ¿Podría ser que el hormigón estuviese mal mezclado y disminuyera la resistencia del edificio? Es una posibilidad aterradora, porque millones de vidas de toda la ciudad dependen de materiales similares. El equipo lleva 240 muestras de hormigón a uno de los mejores laboratorios de Singapur. 80 de ellas son descartadas de inmediato para las pruebas por ser defectuosas. Los científicos examinan las 160 muestras restantes para comprobar si se ha utilizado la proporción correcta de arena, piedras y cemento. Y después las someten a diversas pruebas de resistencia. Las muestras se fracturan, pero solo bajo cargas muy pesadas, y cumplen la normativa internacional de seguridad. Fue una decepción porque habría sido la solución más fácil. Si el hormigón hubiera sido de mala calidad, habríamos obtenido de inmediato la respuesta a la causa del accidente. Hulme llega a la conclusión de que el hormigón se reblandeció a consecuencia de la violencia del propio derrumbamiento. Y si no se trata de un defecto de construcción, ¿qué más pudo provocar el desastre? Los investigadores evalúan otra posibilidad aterradora que, al igual que el hormigón defectuoso, podría tener efectos para toda la ciudad.
Examinan la tierra sobre la que se construyó el hotel y averiguan que, como gran parte de Singapur, se trata de un terreno pantanoso drenado a partir del siglo XIX. Era un solar apropiado para la construcción de pequeños inmuebles como los que se construían entonces en la ciudad en expansión. Pero el Nacional de Seguridad. Fue una decepción porque habría sido la solución más fácil. Si el hormigón hubiera sido de mala calidad, habríamos obtenido de inmediato la respuesta a la causa del accidente. Hulme llega a la conclusión de que el hormigón se reblandeció a consecuencia de la violencia del propio derrumbamiento. Y no se trata de un defecto de construcción, ¿qué más pudo provocar el desastre? Los investigadores evalúan otra posibilidad aterradora que, al igual que el hormigón defectuoso, podría tener efectos para toda la ciudad. Examinan la tierra sobre la que se construyó el hotel y averiguan que, como gran parte de Singapur, se trata de un terreno pantanoso drenado a partir del siglo XIX. Era un solar apropiado para la construcción de pequeños inmuebles como los que se construían entonces en la ciudad en expansión. Pero el Hotel New World tenía 6 pisos y era mucho más alto que los edificios que se levantaban hace 100 años. Si la tierra reclamada al mar era inestable, el colapso del hotel podría significar el principio del hundimiento de toda la isla. El primer paso que dieron los investigadores fue examinar las paredes del sótano que habían resistido. Si los cimientos se hubieran movido a causa de la inestabilidad del suelo, deberían mostrar grietas que lo evidenciaran. Pero sorprendentemente no encuentran nada. Para asegurarse, analizan la composición del terreno. El equipo perfora a gran profundidad en busca de muestras. Con el fin de no dejar nada al azar, también comprueba la resistencia de las secciones de cimientos que han sobrevivido. Finalmente, tras varias semanas de trabajo, obtienen resultados. Aunque existen pruebas de que se ha producido un pequeño corrimiento de tierras, el equipo se ve obligado a concluir que no bastó para que se hundiera el edificio. Nos quedó claro que no se había tratado de un fallo de cimentación. Los cimientos estaban razonablemente bien construidos. Tras cerrar esa vía de investigación, el equipo decide investigar a mayor profundidad todavía. ¿Podría ser que la construcción del nuevo metro de Singapur hubiera debilitado los cimientos del edificio hasta el punto de provocar su desplome? Cuando se está construyendo un nuevo metro en cualquier ciudad, enseguida se le culpa de todos los problemas que surjan. ¿Fueron responsables del desastre los propios tuneladores del metro? La verdad es que nos sentó como una patada en el estómago. Los investigadores descubren pronto que la más cercana de las 2 líneas de metro próximas está a menos de 800 metros de distancia. Podría bajar 17 personas. Constituyen un equipo unido por la amistad. Como es habitual en Singapur, están muy orgullosos de proporcionar a sus clientes el mejor servicio posible. Cristina Fua, de 21 años, lleva solo 3 meses trabajando en el banco. Era mi primer destino en el banco y me gustaba mucho. Cristina nunca ha estado en la discoteca del piso de arriba, pero está sentada casi directamente debajo del pilar de la pista de baile que se agrietó anoche. A las 10:10 de la mañana, una clienta entra en el banco. Llega sin aliento y dice que hay un problema en el aparcamiento. No paran de caer cascotes. Nos dijo que el banco iba a desplomarse. Cheong se queda en el banco mientras Cristina y un compañero bajan al sótano a investigar. Aunque ninguno de los coches está dañado, cuando se marchan ven a 2 hombres con monos trabajando en un pilar agrietado. Hay escombros en el suelo, pero los obreros dicen que no pasa nada. Una vez tranquilizados, los empleados del banco regresan a su puesto.
2 pisos más arriba, en la recepción del hotel, los empleados observan grietas y fisuras que se extienden por toda la pared. Debajo de ellos, Cheon y Cristina no notan nada raro más. Pero los muros de carga y los pilares de todo el inmueble están comenzando a fracturarse. El hotel New World está a punto de derrumbarse. Algo extraordinario está ocurriendo en el interior de este ordinario edificio del barrio Pequeña India en Singapur. Están apareciendo grietas en todos los muros de carga y pilares de apoyo. Pero en el banco de la planta baja, el subdirector Cheon no se da cuenta. Se pregunta si su mujer, Sei Sei, habrá aprobado el examen. Quería saber qué tal le había ido el examen. 11:22 de la mañana. En la parte de atrás, Cristina está acabando el trabajo de la semana cuando se ve sorprendida por un ruido. Son escombros que caen. No sabía lo que estaba pasando. Después empieza a sentir vibraciones a su alrededor. Todo el suelo empezó a temblar. Cristina y Cheon llevan 32 horas sepultados en una claustrofóbica y asfixiante oscuridad. No tienen ni idea de que están tratando de rescatarlos. Inasequibles al desaliento, los ingenieros irlandeses siguen dispuestos a arriesgar sus vidas y comienzan a excavar más túneles a través de las peligrosas ruinas. Esos ingenieros son la gente más valiente que he conocido en mi vida. Se metían en todas partes y tenían más moral que nadie. De verdad. Los túneles segundo y tercero se excavan desde el sudeste, pero los ingenieros irlandeses pronto se encuentran el camino bloqueado por grandes pedazos de hormigón. Como el primer túnel también está inutilizado, comienzan a excavar un cuarto túnel hacia el norte. Les lleva toda la noche, pero Tommy y sus colegas se arrastran bajo los coches aplastados y logran llegar a la pared exterior del aparcamiento. Trabajábamos las 24 horas sin dormir. Lunes, 7 de la mañana. Cheon y Cristina llevan casi 2 días atrapados en las ruinas. Están perdiendo la noción del tiempo. No sabíamos cuántos días llevábamos atrapados. Yo trataba de permanecer vivo porque tenía muchas cosas por las que vivir. Entonces Cheon escucha un ruido. Escuchamos un murmullo a cierta distancia. Con la esperanza de que se trate de un equipo de rescate, los empleados comienzan a golpear frenéticamente las vigas que los aprisionan. ¡Hola! Estoy aquí. ¿Dónde? Aquí. Hemos venido a salvaros. Nos alegramos mucho. No hace falta que lo diga. Los tuneladores están cada vez más cerca de Cristina y Cheon. Están a punto de alcanzarles. Pero se enfrentan a un último obstáculo. De repente nos encontramos con una viga de hormigón de 1 metro cuadrado, justo delante de nosotros. Las víctimas estaban al otro lado. No tienen ni idea de qué parte del edificio procede esa viga, pero se temen que sea lo que está manteniendo el enorme peso de las ruinas del inmueble que hay sobre ellos. 6.000 toneladas de escombros reposan en equilibrio inestable sobre las cabezas de Cristina, Cheon y los irlandeses. Es mediodía del lunes, 2 días después de la tragedia. Los equipos de rescate deciden que no les queda otra elección que perforar la enorme viga de hormigón. El Dr. Lim se les une, preparado para cualquier emergencia. No piensas en el peligro, solo sabes que hay personas atrapadas al final del túnel y tratas de llegar a ellas. Sorprendente. Los investigadores creen que tanto peso adicional supuso demasiada carga para el inmueble. Todos los edificios modernos se diseñan para que soporten tanto el peso propio del inmueble como la sobrecarga de uso. El peso propio es el peso estructural del edificio. Y la sobrecarga de uso, que es crucial para los cálculos de los investigadores, consiste en el peso adicional de las personas y objetos que contiene, desde las torres de aire acondicionado a los muebles. ¿Podía resistir el edificio la sobrecarga de uso de más de 100 toneladas adicionales al que se le sometió?
La respuesta es una gran sorpresa. Los cálculos demostraron que el edificio podía resistir adecuadamente el peso adicional. Comparado con las 6.000 toneladas de peso del edificio en sí, la sobrecarga de uso, que incluía 100 toneladas de caja fuerte, losas cerámicas y torres de aire acondicionado, resultaba insignificante y no habría podido ocasionar el colapso de los 36 pilares del edificio. El equipo ha vuelto al punto de partida. Tras varios meses de laboriosa investigación, todavía no saben lo que pasó. El equipo sabe que ha debido pasar por alto alguna pista clave que le permita entender por qué se hundió el Hotel New World de Singapur. Revisan una y otra vez los planos del edificio y las fotos de los pilares dañados. Vuelven a comprobar los cálculos efectuados por el delineante para el peso del propio edificio, el peso estructural. Y por fin experimentan una revelación sobre el error fatal que explica por qué, 15 años después de su construcción, el edificio estaba a punto de venirse abajo. Lo asombroso es que el delineante se había olvidado del peso del propio edificio y solo había calculado la sobrecarga de uso. Es un hallazgo desconcertante, un error de principiante. Los cálculos del delineante estaban tan mal que las columnas claves, como la 26 y la 32, no podían soportar ni siquiera el peso del propio edificio. Incluso sin la sobrecarga de uso, las unidades de aire acondicionado, las losetas cerámicas y la cámara acorazada del banco, muchos de los pilares que habían estado sosteniendo el edificio durante 15 años se encontraban al límite de su resistencia. El colapso no era más que una cuestión de tiempo. Todos los pilares estaban a punto de ceder. El edificio había estado 15 años a punto de desplomarse. Los investigadores ya saben por qué se produjo el accidente. Ahora ha ido a su lado, aplastado por una viga. Trata desesperadamente de quitarle la viga de encima, pero pesa demasiado. Me sentía impotente. Mi compañero estaba muriéndose y no podía hacer nada para ayudarle. Era horrible. Cheung se da cuenta de que sus esfuerzos son en vano. Entonces sentí el hedor de la muerte. Fue muy triste. Llevaba muchos años trabajando con ese compañero y de repente desaparece. Los elementos de albañilería desmoronados impiden que circule el aire y el oxígeno comienza a agotarse. A pocos metros de Cheung, Cristina empieza a perder la esperanza. Pensaba que todavía era muy joven y me quedaban muchas cosas que hacer. Todavía no estaba casada y no me podía morir así. En la superficie, a los equipos de rescate todavía les separan 9 metros de escombros de las víctimas. A este ritmo tardarán días en llegar hasta Cristina y Cheung. El oxígeno se está acabando y no tienen tiempo que perder. Es medianoche. Ha pasado mediodía desde que el Hotel New World de Singapur se vino abajo. Solo se ha rescatado de las ruinas a 11 supervivientes. Cristina y Cheung están atrapados en lo más profundo del aparcamiento. Un equipo de ingenieros irlandeses que trabaja en las cercanas obras del metro observa las labores de rescate. Al tunelador de metro Tommy Gallagher le preocupa que el empleo de maquinaria pesada provoque el hundimiento adicional de las ruinas y ponga en peligro las vidas de los supervivientes sepultados. Les decíamos a los jefes del equipo que podría haber gente viva en el interior y que la acción de las máquinas podría matarlo. Proponen una alternativa radical: abandonar el uso de grúas para retirar los escombros desde arriba y en su lugar perforar un túnel a través de los cimientos para llegar hasta las víctimas. Es una decisión complicada,
Pero al alba las autoridades locales dan luz verde al proyecto de Tommy y sus colegas. Los ingenieros irlandeses no saben en qué parte del sótano pueden estar los supervivientes. Tras un rápido examen de los planos del inmueble, deciden que la forma más rápida de entrar en el aparcamiento es a través de los pozos de ventilación accesibles desde la calle. Los supervivientes están atrapados en una tumba oscura, bajo 6.000 toneladas de acero y hormigón. El subdirector Cheung se encuentra al alcance de uno de sus compañeros de trabajo, que está tumbado herido a su lado, aplastado por una viga. Trata desesperadamente de quitarle la viga de encima, pero pesa demasiado. Me sentía impotente. Mi compañero estaba muriéndose y no podía hacer nada para ayudarle. Era horrible. Cheung se da cuenta de que sus esfuerzos son en vano. Entonces sentí el hedor de la muerte. Fue muy triste. Llevaba muchos años trabajando con ese compañero y de repente desaparece. Los elementos de albañilería desmoronados impiden que circule el aire y el oxígeno comienza a agotarse. A pocos metros de Cheung, Cristina empieza a perder la esperanza. Pensaba que todavía era muy joven y me quedaban muchas cosas que hacer. Todavía no estaba casada y no me podía morir así. En la superficie, a los equipos de rescate todavía les separan 9 metros de escombros de las víctimas. A este ritmo tardarán días en llegar hasta Cristina y Cheung. El oxígeno se está acabando y no tienen tiempo que perder. Es medianoche. Ha pasado mediodía desde que el Hotel New World de Singapur se vino abajo. Solo se ha rescatado de las ruinas a 11 supervivientes. Cristina y Cheung están atrapados en lo más profundo del aparcamiento. Un equipo de ingenieros irlandeses que trabaja en las cercanas obras del metro observa las labores de rescate. Al tunelador de metro Tommy Gallagher le preocupa que el empleo de maquinaria pesada provoque el hundimiento adicional de las ruinas y ponga en peligro las vidas de los supervivientes sepultados. Les decíamos a los jefes del equipo que podría haber gente viva en el interior y que la acción de las máquinas podría matarlo. Proponen una alternativa radical: abandonar el uso de grúas para retirar los escombros desde arriba y en su lugar perforar un túnel a través de los cimientos para llegar hasta las víctimas. Es una decisión complicada, pero al alba las autoridades locales dan luz verde al proyecto de Tommy y sus colegas. Los ingenieros irlandeses no saben en qué parte del sótano. No veíamos nada ni oíamos nada. No nos veíamos ni las manos. No puede ver a su compañera, Cristina, que está a unos pocos metros de distancia, atrapada bajo planchas de hormigón. Era como estar dentro de un ataúd. No podía mover ni un dedo. En la superficie la escena es de una devastación total. Los periodistas graban a los vecinos trepando frenéticamente entre las ruinas. Desesperados tratan de apartar los escombros en busca de supervivientes. (11:35). 8 minutos después llegan los equipos de rescate. El mejor médico militar de Singapur, el Dr. Lim Meng King, acude a toda prisa. Se queda conmocionado por la escala sin precedentes del desastre. Es la mayor catástrofe desde la Segunda Guerra Mundial. El revuelo de la terrible noticia corre entre los parientes de las víctimas, que se mezclan con la multitud de curiosos. En sus caras el asombro cede paso al dolor. Es mediodía. Ha pasado más de hora y media desde el siniestro.
La mujer de Cheong, Sei-Sei, llega a las ruinas y se entera de que su marido está enterrado bajo la montaña de escombros. No hay forma de saber si está vivo o muerto. Se encuentra con su tío, que casualmente es ingeniero civil, pero no puede ayudarla de ningún modo. Recuerdo que le pregunté qué posibilidades tenía Cheong de salir con vida. Y me contestó que teníamos que conservar la esperanza. A unos 9 metros de Sei-Sei, bajo los escombros, su marido Cheong lucha para vencer el pánico. Pero a su alrededor la histeria cunde entre sus compañeros, como Christine. Oí que todo el mundo lloraba y gritaba pidiendo ayuda. Algunos gritaban para que les rescatasen y otros gritaban de dolor. Algunos de los supervivientes están gravemente heridos, pero el subdirector del banco, Cheong, está decidido a tranquilizar a todo el mundo. Pensé que era cuestión de tiempo que vinieran a rescatarnos. ...12:30 del mediodía. Una hora después del colapso del hotel llegan buenas noticias a la superficie. Los equipos de rescate han salvado a una superviviente, una turista que se alojaba en uno de los pisos más altos, notan un fuerte olor a gasolina. Saben que una simple chispa podría desencadenar una explosión devastadora. El aparcamiento es una trampa mortal. Lo que más nos preocupaba era que una máquina o cualquier otra cosa produjese una chispa y... Los ingenieros del metro viven una espera agónica mientras se bombea el agua y la gasolina fuera de las ruinas. Entonces comienzan a perforar un improvisado túnel a través de las ruinas y usan pequeños gatos hidráulicos para aguantar los miles de toneladas de cascotes de encima. Domingo, 7 de la tarde. Se tardan 7 horas en perforar 10 metros de túnel. El techo sobre nosotros era tan inestable que nos la estábamos jugando continuamente. Entonces se produce lo que más temían. El techo empezó a ceder. Tommy y sus compañeros se las arreglan para salir unos instantes antes de que el techo se venga abajo. El túnel queda completamente bloqueado. Domingo, 7:30 de la tarde. Cristina y Cheong llevan 32 horas sepultados en una claustrofóbica y asfixiante oscuridad. No tienen ni idea de que están tratando de rescatarlos. Inasequibles al desaliento, los ingenieros irlandeses siguen dispuestos a arriesgar sus vidas y comienzan a excavar más túneles a través de las peligrosas ruinas. Esos ingenieros son la gente más valiente que he conocido en mi vida. Se metían en todas partes y tenían más moral que nadie. De verdad. Los túneles segundo y tercero se excavan desde el sudeste, pero los ingenieros irlandeses pronto se encuentran el camino bloqueado por grandes pedazos de hormigón. Como el primer túnel también está inutilizado, comienzan a excavar un cuarto túnel hacia el norte. Les lleva toda la noche, pero Tommy y sus colegas se arrastran bajo los coches aplastados y logran llegar a la pared exterior del aparcamiento. Trabajábamos las 24 horas sin dormir. Lunes, 7 de la mañana. Cheong y Cristina llevan casi 2 días atrapados en las ruinas. Están perdiendo la noción del tiempo. No sabíamos cuántos días llevábamos atrapados. Yo trataba de permanecer vivo porque tenía muchas cosas por las que vivir. Entonces Cheong escucha un ruido. Escuchamos un murmullo a cierta distancia. Con la esperanza de que se trate de un equipo de rescate, los empleados comienzan a golpear frenéticamente las vigas que los aprisionan. Como en casi todos los países del mundo, un espejo roto es una señal de mala suerte. Pero es el final de la semana laboral y todo el mundo se lo está pasando tan bien que nadie se preocupa por una superstición estúpida. A la mañana siguiente, el sábado 15 de marzo, a las 8 de la mañana, Cheong Cheng-wan,
subdirector de la sucursal bancaria de la planta baja, pasea por el parque con su novia de la infancia. Se casaron hace 3 meses, pero han estado tan ocupados que todavía no han tenido luna de miel. Estábamos felizmente casados y planeábamos un viaje a Australia y Nueva Zelanda. Cuando Cheung se va a trabajar, se despide de su mujer, Leon Sei-sei, sabiendo que hoy es un gran día para ella. Va a hacer un examen importante. Iba a hacer el examen final de licenciatura y había quedado con Seon esa misma tarde. Como es sábado, el banco cierra a la hora de comer y la pareja confía en pasar el fin de semana paseando de la mano por las ajetreadas calles de Singapur. Tenía ganas de que llegara el sábado por la tarde porque solemos salir juntos después del trabajo. En el banco trabajan 17 personas. Constituyen un equipo unido por la amistad. Como es habitual en Singapur, están muy orgullosos de proporcionar a sus clientes el mejor servicio posible. Cristina Fua, de 21 años, lleva solo 3 meses trabajando en el banco. Era mi primer destino en el banco y me gustaba mucho. Cristina nunca ha estado en la discoteca del piso de arriba, pero está sentada casi directamente debajo del pilar de la pista de baile que se agrietó anoche. A las 10:10 de la mañana, una clienta entra en el banco. Llega sin aliento y dice que hay un problema en el aparcamiento. No paran de caer cascotes. Nos dijo que el banco iba a desplomarse. Cheung se queda en el banco mientras Cristina y un compañero bajan al sótano a investigar. Aunque ninguno de los coches está dañado, cuando se marchan ven a 2 hombres con monos trabajando en un pilar agrietado. Hay escombros en el suelo, pero los obreros dicen que no pasa nada. Una vez tranquilizados, los empleados del banco regresan a su puesto. Esa es la primera impresión que se lleva el investigador Terry Hull. Sabe que las explosiones dejan múltiples rastros que los expertos denominan firma emblemática. El efecto inmediato de una explosión es que revienten las ventanas y posiblemente también las paredes. Si fuera una bomba, debería haber pruebas de ventanas estalladas o escombros lanzados a través de ellas. Pero no existe ninguna marca distintiva de una bomba. No hay cristales reventados ni cascotes lanzados por los aires a cientos de metros. No hallamos nada similar. Y si no fue una explosión, ¿qué pudo causar el hundimiento? Es realmente difícil destruir un edificio entero de una forma tan limpia. El equipo decide considerar la inquietante posibilidad de que los materiales de construcción fueran defectuosos. Entrevistan a los tuneladores irlandeses y se enteran de que en algunas secciones el hormigón que tuvieron que taladrar era blando como la mantequilla. ¿Podría ser que el hormigón estuviese mal mezclado y disminuyera la resistencia del edificio? Es una posibilidad aterradora, porque millones de vidas de toda la ciudad dependen de materiales similares. El equipo lleva 240 muestras de hormigón a uno de los mejores laboratorios de Singapur. 80 de ellas son descartadas de inmediato para las pruebas por ser defectuosas. Los científicos examinan las 160 muestras restantes para comprobar si se ha utilizado la proporción correcta de arena, piedras y cemento. Y después las someten a diversas pruebas de resistencia. Las muestras se fracturan, pero solo bajo cargas muy pesadas, y cumplen la normativa internacional de seguridad. Fue una decepción porque habría sido la solución más fácil. Si el hormigón hubiera sido de mala calidad, habríamos obtenido de inmediato la respuesta a la causa del accidente. Hull llega a la conclusión de que el hormigón se reblandeció a consecuencia de la violencia del propio derrumbamiento. Y si no se trata de un defecto de construcción, ¿qué más pudo provocar el desastre?
Los investigadores evalúan otra posibilidad aterradora que, al igual que el hormigón defectuoso, podría tener efectos para toda la ciudad. Examinan la tierra sobre la que se construyó el hotel y averiguan que, como gran parte de Singapur, se trata de un terreno pantanoso drenado a partir del siglo XIX. Era un solar apropiado para la construcción de pequeños inmuebles como los que se construían entonces en la ciudad en expansión. Pero el